Noticias y protagonistas. Estamos en la 99.9, transitamos esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, está en línea Osvaldo Rinaldi, y Rinaldi es presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires. Osvaldo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ustedes están planteando o denunciando que hay una epidemia de violencia en el ámbito veterinario. ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad, esto es así porque de alguna manera lo documentamos. Evidentemente los episodios de violencia en las distintas formas de violencia que se entiende, tengamos en cuenta que cuando hablamos de violencia, hablamos de violencia verbal, por un lado, hablamos de violencia física, hablamos de violencia tecnológica cuando estamos hablando de los famosos scratches que sufren los veterinarios. Hablamos, bueno, por supuesto, la violencia que sufrimos todos, que son los robos, y por un lado también la discriminación y desvalorización del profesional veterinario. Ahora bien, ¿por qué hablamos de epidemia? Hablamos de epidemias porque a través de las distintas consultas, denuncias que tenemos de los colegas, hicimos una encuesta en el mes de octubre y de ahí participaron de esa encuesta 1.000 veterinarios de la provincia de Buenos Aires, y surge que, bueno, evidentemente estamos ante esta problemática de que hay distintos tipos de violencia. Por eso cuando se habla de violencia no solo hay que mencionar la violencia que por ahí es más física, sino que hay otro tipo de violencia que de una u otra manera llevan a que el colegio de la provincia saque esta gacetilla anunciando el contexto en el cual está trabajando el médico veterinario actualmente. Que por ahí no escapa al que es el contexto general, porque evidentemente la sociedad en sí, en su conjunto, es una sociedad violenta por un montón de cuestiones sociales, económicas, políticas, etcétera, etcétera, y tiene que ver también, cuando lo hablas con los sociólogos, por el cambio en el que está inmensa la sociedad, el cambio tecnológico, cultural, etcétera, etcétera, bueno, que hace que esa violencia sea, por ejemplo, más manifiesta. Y lo que nosotros hacemos es poner en evidencia esta situación. Bueno, ahora lo que usted está contando tiene varias aristas, ¿no? En principio no está lejos de lo que permanentemente denuncian las asociaciones de enfermeros y de médicos en general en hospitales o en guardias, ¿no? Temas de violencia. Suena más fuerte todavía cuando se trata de la práctica veterinaria, porque en definitiva se supone que en líneas generales es una práctica privada a la que las personas concurren, bueno, porque tienen alguna situación de carácter complejo con un animalito. ¿En qué escenario se da esto? Porque la verdad que ya parece como muy extremo, ¿no? Sí, bueno, vos fíjate que todo esto nosotros lo tomamos y que después te voy a decir por qué es extremo. Lo tomamos como iniciativa nuestra institución en el año 2018, de alguna manera da lugar al Observatorio Nacional de la Violencia, doctor Claudio Puntarella. Este colega es un colega que sufrió una violencia física muy importante en el oeste de la provincia de Buenos Aires, a consecuencia de lo cual estuvo internado, estuvo prácticamente casi un año sin trabajar. Esto generó todo un tema legal y bueno, vos fíjate que la justicia le dio la razón porque terminó con la condena del agresor. Así que en ese observatorio, evidentemente nosotros lo ponemos para que sea un lugar de denuncia de los colegas, pero sobre todo un lugar de encuentro, de reflexión y de discusión de todos estos temas que se van generando. Y realmente el observatorio
tiene una participación importante de colegas, se están dando charlas, este observatorio, el colegio lo creó en el año 2018, justamente en el mes de noviembre, por eso estamos de alguna manera haciendo distintos tipos de actividades. Tuvieron todo el mes de noviembre y culmina mañana con una charla también importante en la que participan varios colegas y de alguna manera poniendo en evidencia toda esta situación. Y cuando vos recién mencionabas el desencadenante más grave, estos hechos de violencia, sobre todo de discriminación, los scratches, en algunos casos son puntuales, pero recientes, terminan en suicidio de los colegas, ¿no? Porque de alguna manera colegas que tienen algún tipo de cuestión en su conducta, en su temperamento, este tipo de situaciones extremas los llevan a tomar decisiones que realmente son graves. Estoy hablando de esto, ocurrió 2 hechos en Córdoba. Entonces, realmente para nosotros es preocupante que justamente estos hechos ajenos a la cuestión que tenga cada individuo determinen por la presión social, por no poder superar esa situación, por no poder superar un scratch. Los scratches son una cosa violentísima, más allá que yo en lo personal lo vivo como una cuestión más grave que en la agresión física, porque lo vivo, me refiero, lo percibo. Yo por suerte no he tenido ningún scratch, pero las redes sociales hoy en día, de alguna manera, o sea, a un colega lo afecta profesionalmente, laboralmente, socialmente, todo se pone en duda, será verdad, no será verdad. La gente generalmente toma partido porque será verdad, no porque será verdad. O sea, tiene que salir a dar explicaciones. A veces las explicaciones que se dan no son suficientes. El hecho puntual del colega de Córdoba, ni siquiera él sufrió un scratch a nivel de un pueblo de Córdoba y que lo afectó enormemente con la verdad, con la desgracia que no estaba dirigido a él el scratch porque se equivocaron y ni siquiera salieron a respaldarlo las autoridades del municipio. O sea, evidentemente hay situaciones que son incomprensibles. Así que lo grave de todo esto es estos casos puntuales, pocos por suerte, pero extremos, y creo la obligación nuestra, la función nuestra es ponerlos en evidencia, ponerlos en discusión y internamente, como profesión, tratar de ver cómo podemos manejar estas situaciones para que no lleguen a ese extremo y también manejar, que es lo más importante, las situaciones de los distintos tipos de violencia que se pueden generar en la interacción con los responsables de los contenedores de los animales que concurren básicamente a los consultorios de pequeños animales. Pero también déjame que te diga que estos hechos de violencia no solo ocurren en pequeños animales, ocurren en grandes animales. No solo acá. Creo que hace 1 o 2 años ocurrió también en Italia una cosa parecida, con todos los colegas que intervienen en los organismos sanitarios, ya sean nacionales, provinciales o municipales, donde tienen que cumplir una determinada función, notificar algún tipo de enfermedad o intervenir como en el Estado. Bueno, han sufrido colegas hechos de violencia y acá también nosotros los tenemos documentados que ocurren este tipo de violencia. O sea que no solamente no tenemos que quizás centralizarlo en el ámbito de lo que es el ejercicio profesional en la clínica de pequeños, sino también ocurren en otros ámbitos del ejercicio profesional. Bueno, yo diría que después de la pandemia, por razones que la verdad es muy difícil
de poner en una frase o en una palabra, los niveles de violencia han aumentado en todo el mundo, ¿no? La violencia urbana está sumamente extendida. Y francamente además hay un tema en las últimas décadas que tiene que ver de la relación de las personas con sus pequeños animales, ¿no? Donde se han borrado algunas fronteras de diferenciación. ¿Ustedes observan ese tipo de actitudes? No, no, por supuesto. De hecho, yo lo viví, yo soy un profesional de varios años de ejercicio profesional y vi de alguna manera la evolución que tuvo el perro, el gato, básicamente, que es mi actividad profesional, a través de los años, ¿no? La primera impresión que te puedo decir, tanto sea para perros y para gatos, pero sobre todo para gatos, el cambio de consideración que tuvo, porque el gato generalmente hace unos cuantos años era un animal, primero era difícil, nadie miraba al gato y lo miraba con respeto, y el gato era fuera de la casa. El perro también, pero no en la misma medida. Bueno, hoy en día, y en ese entonces, que te digo, yo en mi consultorio de 10 pacientes, 7, 8 eran perros y 2 o 3 eran gatos. Hoy te digo que estoy 50-50, y la consideración de la gente que tiene hacia el gato, te digo que es igual o mayor que la del perro. Y el cambio sustancial que vos estás marcando se da, porque evidentemente yo pongo el ejemplo práctico, y sobre todo cuando era chico, el perro era de la puerta de la casa para afuera o del fondo de la puerta de la casa para el fondo. Y adentro de la casa eran muy pocos los perros que estaban. Bueno, ahora es todo lo contrario. El perro es un integrante, el gato también un integrante más de la familia, y se lo considera y se lo trata como tal. Lo cual nosotros tenemos que adaptarnos a esas circunstancias que implican una forma distinta de atender, de relacionarnos con el tenedor del animal, porque evidentemente tiene una implicancia muy, muy importante en grupos familiares, a veces que son unipersonales, a veces que es una pareja, y a veces el núcleo familiar con los hijos. Cada uno tiene una relevancia importante. Y el rol que cumplen, básicamente, las personas quizás con algún tipo de discapacidad, o en las personas ancianas, evidentemente también tiene un rol afectivo sumamente importante. Entonces los colegas nos tuvimos que adaptar a esta nueva circunstancia de la profesión. Y por otro lado, fíjate que está todo correlacionado, ya teniendo en cuenta el tema de la violencia en sí. En nuestra encuesta nos dan datos también que son relevantes. El 76% de esos 1000 colegas que contestaron han recibido algún grado de violencia, da la encuesta, de cualquier tipo, desde la leve, la discriminación, la verbal, etcétera, etcétera, hasta la más grave. De ese 76%, un 33% de los colegas son colegas que tienen entre 5 y 15 años de ejercicio en la profesión. Y el 30% tiene más de 25 años de ejercicio en la profesión. Eso te da un dato muy, muy importante, que es, básicamente, lo primero, que hay casi todos los colegas, te diría el 75%, 76%, sufrió algún grado de agresión. Lo segundo es que no importa los años que tenga en el ejercicio profesional, porque por ahí a veces uno piensa o tiene la tendencia a pensar que los colegas recién recibidos, con poco ejercicio profesional, con poca experiencia, por ahí tienen más eventos de violencia que un colega que tiene más años de ejercicio profesional, que no tiene un mayor conocimiento de la actividad profesional desde el punto de vista técnico, sino del manejo que conlleva la atención clínica, quirúrgica de un paciente. O sea que evidentemente el contexto
donde se desarrolla la profesión veterinaria ya no tiene en cuenta si es un colega joven, un colega con trayectoria, sino es el contexto violento de la sociedad. Lo cual nos hace reflexionar a nosotros como institución, Claro, obvio. que evidentemente estamos sumergidos en una problemática que requiere que todos estemos de alguna manera analizando y viendo las posibles modificaciones que tenemos que hacer en nuestro ejercicio profesional del día a día. Sí, sin duda es la era en la que hay que revisar todo de manera permanente, ¿no? Osvaldo, gracias, buena jornada, muy amable por compartir este tramo de la mañana con nosotros en la 99.9. Buena jornada, muy amable. Gracias, el agradecido somos nosotros. Bueno, Osvaldo Rinaldi es presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia y estamos hablando de algo que es un dato cotidiano, un dato de la realidad, una violencia que no es una violencia criminal, que no es una violencia urbana, una que nos propinamos entre todos de una manera completamente desafortunada. Esta es la 99.9, te recordamos que estamos en streaming en fm99.info.